Bueno, pueblo sería bonito largo, como hablar el de un llanto de tema, lluvia. que es recurrente por dicha, porque aunque yo creo que está en decadencia como tema, el de los libros. Porque esta semana Está la estamos feria. grabando esto que llamamos la Feria Internacional del Libro de Costa Rica, que hace hecho una tradición, tiene unos orígenes lejanos, pero un hito en esos orígenes fue una primera feria ya organizada en el país, que se hizo en el Parque Central. Yo me acuerdo de eso hace años. Fue una feria cierto. realmente Sí, me acuerdo. bayunca, Sí, triste, sí, sí. triste en el sentido de que no había un gran despliegue ni publicitario, ni No, los lugares donde se expedían los libros eran muy hechizos, participaron pocas librerías. Y recuerdo una imagen, yo era presidente de la Asociación de Autores, pero eso era porque nadie quería hacerse cargo de eso. Pero entonces el vicepresidente era Alfonso Chase. Eso fue en los Bien, 80s, Alfonso, eso sí. fue en los 80s. Y entonces Alfonso era muy activo, había sido alumno mío en el Liceo del Sur y nos conocíamos muy bien. Entonces, de pronto llego yo ahí a bombetear, viendo a ver cómo estaba la cosa. Y no hubo inauguración oficial ni nada, empezó y punto. Y de pronto veo a Alfonso Chase con un grupo que venía jalando todavía latas y cosas para armar algo. O sea, se hizo con las uñas. Y bueno, ahí pues empezaron. Eso es muy bonito recordarlo porque era muy primitivo, pero el entusiasmo de mucha gente. Sí. Ese primitivismo, detengámonos en ese momento, también es parecido a aquellas actividades que organizaba Rafa Fernández en el Parque, no Morazán, en el Parque España. En el Parque España, sí. Donde los domingos se reunían ahí pintores y escritores y había venta de pinturas y era un encuentro verdaderamente rico. Eso no se volvió a hacer. Sí, no se volvió a Pero hacer. ese era lindo, esa Sí, cosa sí, muy que bonito. hacía Rafa en aquella época. Después están esas ferias, obviamente que sí. Ahora, y ahora empezó el año pasado fue muy buena, excelente, creo. Yo fui y no vi mucho entusiasmo. Me ¿El año llamó la pasado? atención. Ahí, en la bodega esa que era de la aduana. Sí, Sí, esta fue un actual. domingo de esto, sí. Bueno, el Y problema, no había mucha gente. el problema que se presentó. No, si llega gente, ¿cómo no? Bueno, el domingo no había No mucha sé yo. Llega tanta gente que yo me encontraba a Fernando. Nos encontramos ahí. Me llama. Tiene sus altibajos. Por supuesto, este año hay que contarlo porque mucha gente, uno de los poetas más malos que yo he conocido de Costa Rica estaba ahí diciendo estupideces de que él no iba a la feria, como si fuera Neruda negándose a ir, ¿verdad? Y decía más bien, qué dicha que no va, porque es tan malo. Pero no, eso no es, eso. El problema es que este año la feria tiene lugar en agosto. Y este año hubo cambio de gobierno. Sí. Con una serie de imprecisiones. Por ejemplo, ¿quién iba a dirigir el Ministerio de Cultura? Todo eso estaba en duda. Sí, todo eso, claro. Entonces, el comienzo de la preparación de la feria en realidad se da después del cambio de gobierno. Y eso no es comida de trompudo, sobre todo con la magnitud que ha alcanzado. Sí, claro. Y que hay Es más, invitados internacionales. Sí, y hubo, por ejemplo, el caso de un par de invitados internacionales que no pudieron venir pues no a última hora, pero con poco tiempo para resolver el problema. Eso hay que contarlo porque entonces hay esos especialistas en fregar la paciencia que entonces empiezan a criticar comparando con la del año pasado. Sí. Sin embargo, este año la feria se hace básicamente en ¿cómo le llamaríamos? Dos espacios. Dos edificios, sí, dos espacios. Dos edificios. Uno, el antiguo de la aduana, muy sobrio y un poco oscuro, hay que ponerle mucha iluminación y todo, pero es el tradicional. Sí. Donde se instalan
las empresas, los editores que más platilla tienen para poner sus dispositivos. Y espacios, porque hay algunos que tienen espacio, pero un montón. Pagan por más espacio. Claro. Sí, sí. Y hay uno que se llama la Casa del Cuño, que es totalmente vidrio, vidrio, pero muy luminoso. 2 pisos, pero ahí se asignó. Perdón, que responde a la vieja Casa de la Moneda, donde se acuñaba moneda de Costa Rica. Por eso es que se le llama la Casa del Cuño. Sí, así es. Eso es cierto. Entonces, un nombre que no debería perderse, porque ahorita ahorita le ponen Vladimir de la Cruz. Claro. La Casa del Cuñado. No, eso es. La aduana, seguirle llamando a la aduana me parece a mí que es como respetable, es bonito. Eso fue la aduana. Sí, claro. Yo hice mucho trabajo ahí en la aduana, porque yo era asistente del químico oficial de aduanas, que era don Adrián Chaverri, que también era químico de la fábrica de licores. Sí, entonces, casi al frente. Yo iba con mucha frecuencia a sacar muestras, de acuerdo con un protocolo que había, es decir, de telas, de vinos, de una cantidad de cosas. Pero entonces, que se siga llamando a la aduana me parece que es lo razonable, lo históricamente justificado. Como al local donde está el Ministerio de Cultura, la fábrica, ahí estuvo la Fábrica Nacional de Licores, y cuando uno decía la fábrica, se refería a ese vetusto edificio que ahora está remozado. Pero volviendo a la Feria del Libro, me parece a mí que, bueno, incluso me he encontrado un amigo mío, lo estimo mucho, tiene una campaña en la red, porque él se dedicó a vender libros en la red, por medio, en llaves maya y otras cosas muy baratos. Y entonces su campaña consiste en que, así por ejemplo, lo dice, es una campaña publicitaria totalmente desleal. Y ojalá me oiga, porque sepa, yo no tengo nada contra él, es una objetiva persona. Pero dice, los libros en la feria, ustedes vieron, están muy caros. Entonces, y ese le hace propaganda a su producto. Entonces, ahí digo yo, ¿cómo le vamos a bajar el piso a una actividad que tal vez esté feneciendo? Yo no sé. El futuro hará que tal vez la gente no necesite leer, se conecta con una antena y llega. No, está floreciendo otra vez la lectura. Esa sensación tengo yo. Bueno, pero ahí llega mucha gente, por supuesto, los libros extranjeros, muchos son muy caros. Y no todo el mundo los puede comprar, eso es una pena. A mí me gustaría que hubiera una fórmula para que por ley todos los libros extranjeros bajaran el precio a 1/3, pero ahí no se puede. Pero con los libros nacionales hay una plétora, es decir, si no quisiera leer todos los libros nacionales, no hay tiempo. No habría tiempo, y menos los de autores tan malos como uno, pero entonces... Incluso hay variedad de precios, desde precios que uno puede sentir que son bajos y de buenos autores y obras, hasta precios relativamente caros en libro nacional. Sí. Hay margen. Ahora, yo noto pues que hay una cantidad de gente que llega solo a ver, y una señora en la red dijo una cosa que me enterneció, sinceramente, es decir, mira, ella dice que le gustó mucho y que incluso compró un libro. Sí, claro. Entonces, no, eso me conmueve, ¿verdad? Porque para esa señora, quién sabe el costo que tuvo comprar el sacrificio, un libro. Ni siquiera dice cuál es. Me encontré a Estella Celedón de Carazo. Ahí estaba, no me acuerdo con quién, y estuve conversando largo con ella. Ahí. Estaba muy entusiasmada viendo libros. No sé si compró o no, porque hablé con ella, unos 15 minutos, no menos. Y me fui porque vi algo que me interesaba. Pero es interesante que Estrella, yo no la veía hace años. Y ahí se encuentra uno todo el mundo. En la feria. Sí. Encuentro una gente que nunca se ha encontrado. Y otra cosa que es bueno aclarar, porque la Feria del Libro, nuestra Feria del Libro,
es comparada, no, algunos tratan de compararla con la de Guadalajara, la de Bogotá, México. la de Buenos Aires, Sí, qué claro. sé yo. Y entonces, ¿cómo es la de Alemania? Bueno, ni qué decir. Bueno, ¿Quién? ¿Quién? yo asistí a la de Caracas, porque me tocó Bueno. estando yo allá, embajador. Sí. La Feria del Libro de Caracas, yo iba a verla. En una ocasión hablé sobre Joaquín Gutiérrez, que se presentaba un libro de él. Pues entonces resulta, El otro día hablamos de Joaquín. ¿no? esa comparación es injusta porque la Feria del Libro en Montreal también, la Feria del Libro francés, tiene un sentido que aquí no lo tiene, no lo puede tener porque el país es pequeño. La Feria del Libro es una feria que se hace para que las personas y entidades que trabajan con el libro se pongan en contacto para compartir ediciones y para hacer contratos y ese tipo de cosas, que es una Sí, feria, sí, claro, así es es. una buena feria como la feria ganadera. Pues, Sí. Entonces, pero aquí no puede ocurrir porque el medio es muy pobre. Aquí no hay, un editor no le va a pagar a otro $100,000 o $5,000 Sí, claro. para que le permita Editar. editar uno de sus autores. Entonces esa parte no existe, hay que entenderlo. Eso aminora las posibilidades de atraer también a grandes estrellas de la literatura. Porque en las ferias estas, Guadalajara y demás, si llega un monstruo de la literatura, es en parte porque su editorial le paga todo para que llegue. Sí, Claro, así es, es. claro. Y aquí cómo. Entonces, eso la gente debería tenerlo en cuenta sobre todo para enfrentarse a las críticas de más de uno que sale ahí con unas barrabasadas. Que esto no es como la feria de París, del libro en París. No, no puede ser. Ahora, yo he estado en ferias en Centroamérica y la verdad es que no me da pena. A veces hay un poco de desorden por la forma como los pequeños expositores se organizan, pero eso es secundario. Déjenme ver, creo que fue el primer sábado, era imposible caminar ahí en el Cuño. Sí. Sí, era bien concurrido, eso complace, finalmente. Claro, a mí me llamó la atención el domingo. Bueno, no era un día, aunque sí podría ser apropiado y no había mucha gente. Ahora, Yo creo- ahora estamos en fin de mes, esa es una ventaja. Este fin de semana que viene Va a haber más llenazo. es fin de mes, Sí, claro. entonces Sí, podría ser. La gente puede hay salir que por suponer los que... Sí. Yo he ido 2 veces, durante estos días he ido 2 veces. ¿Verdad? En una me encontré a Fernando, por supuesto, pero en otra, ¿A quién? a Fernando, ahí estuvimos. Fernando. Sí. Fernando me lo encuentro en librerías o en la feria Bueno, en la farmacia. o en la farmacia. No me acuerdo de la farmacia. Sí, Pero, yo te encontré una vez en una farmacia. En el segundo día que fui, iba yo ahí y en eso ya entré y está el localito que tiene Alfonso Chase, el ¿Sí? poeta y escritor, ¿verdad? Entonces me quedo hablando yo con él, y un gran amigo mío, y yo lo aprecio y quiero mucho. Tamaño rato hablamos y en el momento en que yo ya me separo de él para ir a continuar, en eso entró un grupo de jóvenes estudiantes de colegio con una profesora, ¿verdad? Creo que era una profesora, me parece. Y cuando ven a Alfonso fue así como el relámpago, ¿ah? Entonces la mujer inmediatamente lo identificó y lo sacó del rinconcillo donde estaba sentado, lo hizo ponerse de pie, reunió a los estudiantes ahí alrededor de él y empezó a hablarles bellezas de Alfonso y todo el mundo tomaba fotos y todo, ¿verdad? Sí, claro. Que es una cosa muy bonita porque Claro. esa experiencia de estudiantes de pronto no se les vuelve a repetir en la vida. Y tal vez en ese momento algunos nunca han oído hablar de Alfonso y algunos sí. Pero si en algún momento llegan a hablar, a tener una idea de quién es Alfonso en la literatura nuestra, de pronto dicen, carajo, yo lo conocí. Sí, claro, Ah, claro. y algunos dirán, Sí, es un sí. viejillo así, ya sabes. Sí, claro. Y yo tengo una foto de él y toman la foto, porque tomaba todo el mundo con los Ah, no, teléfonos, sí, ahora toman todas fotos, ¿verdad? Entonces eso me hizo mucha gracia, me enterneció mucho la escena porque se veía que la profesora pues conocía bien a Alfonso, lo ubicaba bien y además le habló muy bien a los estudiantes de Alfonso. Entonces, claro, aquello fue un escenario muy bonito, poco usual que eso se haga, porque la gente va recorriendo ahí
las cosas y aun cuando van grupos de estudiantes. La otra cosa que vi fue grupos de estudiantes de escuela. Exacto. Eso es muy interesante, porque Claro, ahí es donde hay que empezar a sentar los hábitos desde ¿verdad? esa época de lectura. tan importante. Y eso es nuevo, ¿ah? Porque yo recuerdo... Bueno, No sé si será también, nuevo, no, yo creo que no, No, pero me pareció era- que ahora hay más. Sí, Porque el día que yo estuve ahí, o uno de los días que estuve, ese día vi por lo menos 4 grupos de escolares diferentes. Sí. Eso me llamó la atención. Y los expositores, digamos, los grandes han acertado a armar sus establecimientos allá adentro con una sección diferenciada de literatura infantil, y eso pues ayuda. Sí. No, es algo que ojalá no los recortes presupuestarios no obliguen a suprimirlo, ¿verdad? Porque tiene un costo, por supuesto. La Cámara del Libro y el Ministerio de Cultura pagan. En eso de literatura infantil me llamó la atención un libro de Vicky Ramos. ¿De quién? Vicky Ramos, Ajá. una Sí, yo la conozco. pintora y diagramadora. Qué libro más lindo, sin una sola letra. Ah, ¿de veras? Puros dibujos, Puros pero dibujos. una belleza. Ah, no, pero Ella tiene una ella me experiencia de regaló a mí 30 o uno. más años de estar pintando para los libros. Pero ¿verdad? muy bonitos. Pero A mí me una regaló belleza, un porque libro con el puras lenguaje- pinturas El preciosas. lenguaje del dibujo habla por sí mismo. Sí, sí, así es. Sí, sí, claro. En mi encuentro con Vladimir yo le hablé de una cosa que me había sorprendido. Bueno, un libro que todavía no he tenido realmente en mi poder porque lo tuve en mis manos, gracias a que el autor iba a entrar a presentarlo. Sí, El libro lo editó la editorial Costa Rica. Ajá. 2 tomos. Y, 2 tomos, 2 tomazos. Es Dos decir, tomazos, y, sí, no se- claro. y por ser así es caro. Es decir, no es un libro Sí, sí, barato. claro. Pero para mí que es algo ¿Cuál que... es? Ahora verás, resulta que es de un autor generaleño, Ajá. De San Isidro en general. Yamil Jiménez. ¿verdad? Sí. Bueno, después me entero de que él no es historiador profesional, él es graduado universitario, pero no en historia. Entonces, gracias a que el que lo iba a presentar es un erudito de apellido Durán, pero no es familia mía, por dicha dirá él. Entonces, resulta que me encontré con Juan Durán Lucio y nos sentamos, nos pusimos a hablar y decidimos ir a tomar café. Y cuando íbamos al café apareció el autor que iba a ser presentado, pero de ahí quedaba un gran rato. Entonces nos sentamos los 3 y fue donde pude enterarme de en qué consistía el libro. Se llama Diccionario Onomástico, creo, de los Filibusteros. filibusteros. Entonces, vea, Qué interesante. tiene una pequeña biografía, un esbozo de todos los filibusteros. Óigame, yo ¿Pero nunca... ¿De dónde lo sacó? Bueno, Qué interesante, Pues, ese ¿no? es un trabajo. Tuvo Ah, que ya. trabajar como Imagina. un descosido. porque- Claro. Entonces, claro, yo no podía creer aquello. Sinceramente, digo, "¿Y cómo es esto? ¿Quién pudo haber hecho este trabajo?" Y ahí estaba, un hombre sencillísimo, buena gente. Entonces, le conté que yo había hecho una mención en alguna historia, en un relato que inventé de las tropas del coronel Sanders. Y le advertí, no es el de los pollos. Entonces, Ah, es el de los pollos. sí, es que... Sí, sí, sí. De pronto alguien dice que es el mismo. Claro. Ese es otro tipo de filibustero. Sí, otro, Sí, sí, otro sí. filibusterismo. Otro tipo. Pero le dije, yo tenía la información ahí medio absorbida de que en su grupo había muchos excombatientes europeos de diversas guerras europeas. Entonces, claro. Y yo le hablé de los húngaros. No, los húngaros son cualquier cosa. Y me leyó la lista. Yo no la puedo De repetir. todas las nacionalidades. De las nacionalidades originales de los filibusteros. Sí. Todo el planeta estaba ahí, incluso de Ceilán. Vaya, ¿qué tiene que ver Ceilán con ese enredo en Centroamérica? Y de ¿Qué? una de las islas del Pacífico que ahora es independiente, no sé cuál. Pero por otro lado hay un montón de cubanos, Sí, claro. de nacidos en la isla de Cuba, ¿verdad? Sí, sí.
eran de nacionalidad española, supongo, Sí. bueno, En ese momento, sí. chilenos. Entonces dice uno, bueno, ¿y qué pasó ahí? De verdad, que es impresionante. Es un libro que es una lástima que no lo puedan adquirir todas las bibliotecas escolares, pero francamente, y además, Es que es un tema que claro, no se toca a profundidad. pero la bomba es esta. Él ya está terminando de preparar la lista con esbozos de todos los combatientes costarricenses de la campaña. Eso sí que me digo, Sí, qué claro. bárbaro. Son 5.000 y 5.000. resto. Ah, Entonces, si hay unas omisioncillas por ahí, va a ser una cosa monumental. sí, sí, claro. Y eso lo ha hecho una persona calladamente. Y eso El trabajo es verdaderamente portentoso. Asombroso. Es un trabajo cuidadoso, fino, bien hecho. Sí, yo no conozco el libro, pero porque la descripción que has hecho Son suficiente va. son dos volúmenes. Enormes, Sí, sí, sencillo. como el libro cuadrado. Sí, en el conjunto. Casi. Me encontré otro libro Pero cuadrado. tal vez es interesante nada más decir que No, pero perdón. La mayor se puede parte de ir sus- leyendo porque no es una lectura. no, son es pequeños muy esbozos interesante. biográficos. Sí. Sí, Sí. que los filibusteros, la inmensidad, digamos que el 100% eran mercenarios. Sí. Es decir, eran contratados para actuar de tal forma. Por eso es que hay de tanta nacionalidad, porque se movían de un lado para otro. Y hay algunos Claro. que vinieron con la promesa de darles tierras y cosas. Así Sí, hacía sí, también claro. eso. por Bueno, supuesto dicen que hay sí. que aterrizar.